Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 30 de abril de 2025. En cuanto a la guerra en Ucrania, se cree que alrededor de 600 soldados norcoreanos han muerto luchando junto a las fuerzas rusas, según ha dicho este miércoles el Servicio de Inteligencia Nacional surcoreano. Según ha confirmado una fuente de la oficina de Zelensky, durante el día 30 de abril, Ucrania estaría lista para firmar el acuerdo de minerales con los Estados Unidos. Según la misma fuente, la versión final del acuerdo incluye una estructura de inversión 50-50 entre ambos países y contiene muchos buenos detalles. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que Rusia sigue abierta a una solución diplomática en Ucrania, pero también ha advertido que el conflicto es demasiado complejo para resolverse rápidamente como desearía los Estados Unidos. Peskov ha reiterado que las decisiones del presidente Putin son absolutamente correctas y ha lamentado la falta de señales desde Kiev sobre su disposición a entablar negociaciones. Según la agencia TASS, Peskov también enfatizó que las raíces profundas del conflicto no permiten una solución inmediata. La Unión Europea ha dicho que no reconocerá la anexión de Crimea por parte de Rusia bajo ninguna circunstancia, según palabras de Kaja Kallas. También afirmó que la UE está elaborando un plan B para mantener las sanciones económicas contra Rusia en caso de que la administración de Donald Trump se retire de las negociaciones de paz de Ucrania y busque restablecer las relaciones con Moscú. Por otro lado, en una entrevista con ABC News, el presidente Donald Trump ha afirmado que Rusia habría tomado control total de Ucrania si él no hubiese ganado las elecciones de 2024. Según Trump, Vladimir Putin se sintió envalentonado a invadir Ucrania tras la retirada estadounidense de Afganistán bajo la administración de Joe Biden. Trump ha sostenido también que durante su presidencia no existía posibilidad de una invasión y que fue el cambio de gobierno lo que desencadenó la guerra. En Oriente Próximo, durante la pasada noche, feroces combates continuaron informándose en la ciudad de Sanaya, dejando un saldo de decenas de muertos y el doble de heridos entre ambos bandos en medio de una creciente escalada de violencia sectaria. En respuesta a estos acontecimientos, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Herzi Halevi, ordenó a las fuerzas israelíes prepararse para atacar objetivos del gobierno de transición sirio, liderado por Abu Mohamed al-Golani, cabecilla del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, en caso de que no cesase la violencia contra las comunidades drusas. Durante el día, múltiples ataques aéreos fueron informados en las afueras de Sanaya, llevados a cabo por cazas y drones israelíes, tras un intento de asalto por parte de las fuerzas de seguridad de Hayat Tahrir al-Sham contra la ciudad y también contra Jaramana. Según fuentes locales, el HTS intentó emplear cañones antiaéreos sin éxito para repeler el ataque israelí. La ofensiva aérea llegó tras intensas protestas de la comunidad drusa en Israel, que exige la intervención de Tel Aviv para proteger a sus correligionarios en Siria. Un comunicado conjunto del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y del ministro de Defensa Yoav Gallant confirmó que el ejército israelí lanzó una operación de advertencia contra elementos extremistas que se preparaban para atacar la población drusa en Sanaya, advirtiendo además al régimen sirio que se espera que tome medidas para evitar daños a esa comunidad. Mientras tanto, una columna blindada de Hayat Tahrir al-Sham fue vista ingresando al centro de Sanaya, avanzando hacia el barrio de Al-Rafa. En estos combates murió un comandante del grupo armado druso Rijal al-Karama. Las defensas drusas fueron quebradas finalmente y el HTS avanzó por varios accesos a la ciudad, capturando eventualmente la localidad por completo. Se produjeron nuevos ataques aéreos israelíes que impactaron contra las fuerzas de seguridad de HTS y sus unidades blindadas, que participaban activamente en el asalto. Además, cazas israelíes sobrevolaron el Palacio Presidencial en Damasco, sede del gobierno de transición encabezado por al-Golani. También se observaron combatientes suníes vinculados al HTS portando insignias del grupo terrorista Daesh en Senaya. En medio del caos, vehículos de Naciones Unidas llegaron a Sanaya junto con jeques drusos que buscaron mediar un alto el fuego entre las partes en conflicto. Hacia las 5 de la tarde se informó un cese de los combates gracias a estas negociaciones. Entre las condiciones discutidas figuraba la desmilitarización de la ciudad, aunque no implicaba el desarme de los grupos drusos. Más tarde, el HTS anunció oficialmente que sus fuerzas habían capturado por completo Sanaya, arrestando a los últimos militantes drusos y declarando el fin de lo que calificaron como una operación de seguridad. Sin embargo, la violencia se extendió a la gobernación de Suwaida, donde tribus suníes y milicianos beduinos atacaron posiciones drusas. Ya entrada la noche, fuertes enfrentamientos se desarrollaron a lo largo de la carretera Damasco-Suwaida entre los milicianos drusos y la coalición de fuerzas tribales beduinas y suníes leales a Hayat Tahrir al-Sham. Los grupos beduinos capturaron el poblado druso de Al-Shura al-Kabira y avanzaron hacia la base aérea de Kalkala, una antigua instalación militar. El gobierno islamista de Siria emitió entonces un comunicado asegurando su compromiso inquebrantable de proteger a todos los componentes del pueblo sirio, incluyendo la comunidad drusa. Finalmente, en medio de los enfrentamientos esporádicos en los límites entre las provincias de Suwaida y Daraa, la agencia estatal SANA ha informado que en presencia de los gobernadores de Rivsk y Dimashq, Suwaida y Quneitra, así como de dignatarios locales, se alcanzó un acuerdo preliminar por un alto el fuego en Jaramana y Sanaya, localidades de mayoría drusa afectadas por la reciente oleada de violencia.
Turquía ha intensificado su presencia militar en el norte de Irak, construyendo al menos 136 bases fijas y 660 kilómetros de carreteras, lo que le permite controlar de facto más de 2.000 kilómetros cuadrados de territorio kurdo iraquí. Esta expansión, centrada en la lucha contra el grupo PKK, ha provocado la destrucción de tierras agrícolas, desplazamiento masivo de civiles y una deforestación. La aldea de Sergele, por ejemplo, ha quedado rodeada por instalaciones militares turcas y prácticamente es inaccesible. Aunque Irak condena públicamente la ocupación, en privado accede a ciertas demandas turcas debido a su dependencia económica y política del país del norte. La situación refleja una ocupación encubierta y sostenida que pone en riesgo la estabilidad regional. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha confirmado que cazas Tifón de la Royal Air Force realizaron con éxito un ataque aéreo contra un objetivo militar de los hutíes en Yemen en una operación coordinada con los Estados Unidos. Todos los aviones y personal británico regresaron sin incidentes. Londres justificó la acción como una medida para degradar las capacidades de los hutíes y frenar futuros ataques que amenacen la seguridad del Reino Unido y la libertad de la navegación en el Mar Rojo. Según el gobierno británico, los ataques de los hutíes ya han reducido el tráfico marítimo en la zona un 55%, generando graves pérdidas económicas globales y afectando a la estabilidad regional. En Europa, el Parlamento de Hungría ha aprobado su retirada de la Corte Penal Internacional, argumentando que el organismo ha perdido imparcialidad al adoptar posturas políticas, especialmente respecto al conflicto en Gaza e Israel. El ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, afirmó que Hungría no seguirá siendo parte de la institución que considera politizada y carente de credibilidad. No obstante, la salida no será inmediata. Según el Estatuto de Roma, la retirada se hace efectiva un año después de ser notificada a Naciones Unidas. Israel, por su lado, ha celebrado la decisión, destacándola como un gesto de apoyo moral. Según un reciente informe, Europa tendría dificultades para desplegar incluso 25.000 soldados en Ucrania como parte de una fuerza multinacional de disuasión, una cifra muy inferior al objetivo de 64.000 efectivos sugerido por las autoridades de defensa del Reino Unido, según han afirmado fuentes de defensa europeas. La propuesta se está reevaluando en medio de las preocupaciones sobre la capacidad, el riesgo y el acuerdo de paz definitivo entre Ucrania y Rusia. En Estados Unidos, la administración Trump ha notificado al Congreso su intención de designar a las pandillas haitianas Vivan Sun y Grand Grief como organizaciones terroristas extranjeras. Según una comunicación enviada el 23 de abril a los comités del Congreso, la administración justificó la medida en el marco de su política de seguridad nacional, en respuesta a la creciente violencia e inestabilidad generada por las pandillas en Haití. En clave interna, Estados Unidos ha comenzado a procesar penalmente a migrantes y solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente la nueva zona militarizada en la frontera con México, marcando un giro significativo en su política migratoria y de seguridad fronteriza. Según documentos judiciales, al menos 28 personas habrían sido acusadas por primera vez de violar las normas de seguridad tras entrar sin autorización en el área, ahora designada como zona militar restringida, en los alrededores del fuerte Huachuca, Arizona. Esta franja de más de 44.000 hectáreas, transferida al Departamento del Interior al Departamento de Defensa durante 3 años, ha sido formalmente incorporada al perímetro militar de la base, haciendo que cualquier ingreso no autorizado sea susceptible de penas de hasta $100.000 o un año de prisión, o ambas a la vez, de acuerdo con el Código de los Estados Unidos. Y en nuestra querida Iberoamérica, durante la reunión en Río de Janeiro, los ministros de Exteriores del BRICS no lograron acordar un comunicado conjunto, lo que ha evidenciado divisiones internas dentro del bloque ampliado, aunque Brasil, país anfitrión y presidente del grupo, emitió una declaración de la presidencia condenando el proteccionismo comercial y el debilitamiento del multilateralismo. Esta no representó una postura unificada. Según fuentes diplomáticas, persiste la esperanza de superar las diferencias antes de la cumbre de líderes en julio. La falta de consenso se atribuye en parte a los desafíos que plantea la reciente expansión del grupo. En Asia, una delegación del Ejército Popular de Corea del Norte, encabezada por Park Jong-il, subdirector del Buró Político General del Ejército, partió el 28 de abril de Corea del Norte para participar en el tercer Congreso Internacional Antifascista, que se celebrará en Rusia. Durante la noche del 29 al 30 de abril, el ejército de la India ha denunciado que posiciones del ejército de Pakistán realizaron disparos de armas ligeras no provocados a través de la línea de control, afectando a los sectores de Nowshera, Sunderban y Yadnor en el territorio de la Unión de Jammu y Cachemira. Según el comunicado oficial, las tropas indias respondieron con rapidez y proporcionalidad. También se ha informado de ataques similares por parte de Pakistán en los distritos de Baramulla y Kupwara, además de disparos a través de la frontera internacional del sector de Parwal, lo que supone una intensificación de la ya tensa situación fronteriza. En paralelo, el ejército pakistaní ha comenzado a trasladar sus sistemas de radar a posiciones avanzadas en el sector de Sialkot, con el objetivo de detectar posibles incursiones aéreas por parte de la India.
También se han desplegado destacamentos de guerra electrónica en zonas cercanas a Firozpur para interceptar señales y rastrear movimientos del ejército indio. Este tipo de maniobras sugiere una preparación activa ante un eventual conflicto en medio de un aumento de los intercambios de fuego a lo largo de la frontera. Por su parte, Pakistán ha emitido una nueva advertencia de zona restringida en el mar Arábigo para ejercicios navales con fuego real. A diferencia de notificaciones anteriores, el área afectada se extiende mucho más mar adentro, lo que podría estar relacionado con pruebas de armas de largo alcance, incrementando aún más la percepción de una posible escalada militar. En tierra, medios indios han informado que banderas de Pakistán fueron retiradas de varias fortificaciones ubicadas en la frontera internacional en Parwal, Jammu. Estas posiciones también habrían sido abandonadas por sus tropas, aunque otras fuentes indican que la retirada solo afectó a los puestos considerados más vulnerables ante posibles ataques indios. La medida ha sido interpretada como un intento de reducir la exposición a represalias en caso de un enfrentamiento directo. India, a su vez, emitió esta tarde un NOTAM que cierra su espacio aéreo a todas las aeronaves, vuelos y operadores vinculados con Pakistán. Esta restricción estará en vigor hasta el 23 de mayo de 2025. Cabe destacar que Pakistán ya había cerrado su espacio aéreo a vuelos a inicios del pasado 24 de abril, por lo que la medida de la India representa una respuesta tardía pero significativa. Ambos países también han declarado zonas restringidas en el mar Arábigo debido a ejercicios con fuego real que se realizarán frente a sus respectivas costas. La proximidad de estas áreas ha elevado aún más las tensiones en la región. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.